Buenas, un saludo cordial para todos mis estudiantes de sociedades mercantiles. En esta sesión corresponde avanzar en nuestro estudio de la constitución de la sociedad mercantil. Y para ello estamos estudiando el artículo 110 del Código de Comercio, que nos dispone la estructura o los requisitos mínimos que debe contener el documento constitutivo de la sociedad mercantil. Entendemos por documento constitutivo de la sociedad mercantil el contrato generador de la sociedad, donde se consignan los estatutos sociales y que debe ser elevado a escritura pública, según lo señala el artículo 110. En la sesión anterior estudiamos los requisitos señalados en el numeral primero, segundo, tercero, cuarto de el artículo 110. Comenzamos a explicar y a estudiar el contenido del artículo número 5, sin embargo, del numeral número 5 del artículo 110, sin embargo, no pudimos concluir. Por tanto, en la sesión del día de hoy avanzaremos y continuaremos con el estudio a partir del numeral número 5 del artículo 110 y esperamos terminar hoy los 14 numerales que establece el mencionado artículo 110. Decíamos en la sesión anterior que el capital social es la reunión de los aportes que realizan los socios a la sociedad. Ya sabemos que los aportes pueden ser de tres tipos. Pueden ser aportes en dinero, pueden ser aportes en especies o pueden ser aportes en trabajo o industria. Hemos señalado que en tratándose de los aportes de bienes, esos bienes deben ser susceptibles de cuantificación económica. De esa manera, el capital social no es más que la reunión de los aportes o la reunión de pequeños capitales suministrados por los aportantes o socios que llegan a integrar de manera general el capital social. Entonces, la integración de esos aportes constituye el capital social. En otras palabras, es el capital de la sociedad. Señalamos en la sesión anterior que no podemos confundir el capital social con el patrimonio social. Ya hemos dicho que el capital social es de manera clara la reunión de los aportes que realizan los socios a la sociedad. Por otro lado, el patrimonio social, tenemos que entender por patrimonio la suma de todo lo que posee la sociedad, sean activos fijos, sean activos líquidos, sean activos por cobrar, sean activos en cuentas, pero además también los pasivos. Entonces, el patrimonio se determina según la contabilidad en activos menos pasivos. Usted tome sus activos, le resta los pasivos, que son las obligaciones, y eso entonces le da patrimonio. No obstante, también mencionamos que al momento de iniciar la actividad social, cuando la sociedad apenas se forma y apenas se constituye y va a iniciar operaciones económicas, patrimonio social y capital social son iguales. Son iguales porque al iniciar la sociedad es muy posible que lo único patrimonio que ostente la sociedad sea el capital aportado por los socios. Sin embargo, hay sendas diferencias entre capital social y patrimonio. Lo primero que podemos decir es que el capital social, o la principal diferencia, es que el capital social es intangible en principio.
Y digo que es intangible y no es variable a menos que se realice a través de una reforma estatutaria la disminución o la ampliación del capital social. Y por otro lado, el patrimonio social sí es cambiante y sí es variable. Me explico. El capital social, una vez constituido y reunidos los socios, ya hemos explicado que el capital social se divide en capital autorizado, que es el capital ideal o el máximo de aportes que han determinado los socios que recibirá la sociedad. Hemos señalado que, el capital social está integrado por un capital autorizado, dije dividido, está integrado con un capital autorizado. Luego está integrado por un capital suscrito, que es la parte del capital autorizado que los socios se comprometen a pagar. Y luego está integrado por el capital pagado, que es la parte del capital suscrito que al momento de constituirse la sociedad efectivamente han pagado los socios. De esa manera está integrado el capital. Entonces, cuando los socios se comprometen a pagar unos aportes, pongamos un ejemplo, la sociedad de los señores Hugo, Paco y Luis, donde cada uno de ellos se compromete a pagar una suma de dinero igual a 200 millones de pesos, tendremos entonces que el capital de la sociedad, el capital suscrito de la sociedad, es un capital de 600 millones de pesos. Y si estamos hablando de una compañía, por ejemplo, de responsabilidad limitada, tenemos que el capital suscrito debe pagarse íntegramente al momento de constituirse la sociedad. De tal manera que al momento de protocolizarse la escritura pública, los señores Hugo, Paco y Luis debieron ya haber pagado la totalidad de los aportes, es decir, los 600 millones de pesos que corresponde a la totalidad de los aportes, en tratándose de que cada uno de ellos, como quiera que cada uno de ellos se comprometió a pagar 200 millones de pesos. Entonces tenemos que el capital social al momento de constituirse la sociedad es de 600 millones de pesos. Eso es con lo que ese es el capital con el que cuenta la sociedad, es el capital suscrito. Podemos, por otro lado, tener un capital autorizado de 1.000 millones de pesos, que de los cuales solamente se suscribieron 600 millones de pesos, representados en este caso en cuotas sociales. Entonces, esos otros 400 millones de pesos nadie los suscribió, quedan en reserva por si más adelante la sociedad quiere incrementar su capital social y vender esas cuotas para que alguien las suscriba, y a partir del pago de esa suscripción de aportes, entonces se incrementa el capital social. Pero eso solo si lo autoriza la Asamblea Social y se dispone incrementar el capital. Pero en principio la sociedad fue conformada con un capital suscrito de 600 millones de pesos. Comenzó la operación social y comenzó la sociedad a ejecutar las actividades contenidas en el objeto social y a desarrollar actividades propias del giro ordinario de los negocios de la sociedad. Y en ese ejercicio pueden producirse dos resultados. El primero es que la sociedad obtenga ganancias. Si la sociedad obtiene ganancias, luego entonces su patrimonio va a incrementar, porque en principio el capital social era de 600 y todo lo que disponía la sociedad eran 600 millones de pesos. Entonces, al iniciar la sociedad, patrimonio y capital social son iguales. Capital social 600 millones de pesos, patrimonio 600 millones de pesos. Sin embargo, al obtener ganancias, la sociedad incrementa su patrimonio. Y a partir de las ganancias, las sociedades comienzan a tener un flujo, ya tiene unos dineros en cuenta por valor de 300 millones de pesos. También adquirió unos bienes avaluados en 100 millones de pesos. Adquirió un bien inmueble avalado en otros 300 millones de pesos. Entonces vemos que tiene 300 millones en cuenta, más 100 en bienes muebles,
más 300 en bienes inmuebles, estamos hablando de 700 millones de pesos, donde ha variado el capital, ¿verdad? Ha variado el patrimonio, porque han incrementado las ganancias, y al incrementarse la ganancia, tenemos que el patrimonio se ha incrementado en 700 millones de pesos por encima del patrimonio inicial de 600 millones de pesos. Si por el contrario, la empresa, en vez de obtener ganancias, lo que obtiene son pérdidas, tenemos que el patrimonio ya no va a ser igual al capital social, porque se va a ver disminuido el patrimonio. El patrimonio se va a ver disminuido. Así, si la empresa tuvo pérdidas iguales a 200 millones de pesos, ya su patrimonio no será de 600 millones de pesos, sino que tendrá un patrimonio de 400 millones de pesos. Por otro lado, el capital social es intangible, porque el capital social queda establecido en la escritura pública y dice: fulano pagó 200, Hugo pagó 200, Paco pagó 200 y Luis pagó 200, y eso es intangible, a menos que se haga una reforma estatutaria y se decida ya sea incrementar o disminuir el capital social, pero tendrá que hacerse por reforma estatutaria. Si no se reforma, no hay reforma estatutaria, ese capital puede durar ahí todo el tiempo que dure la vida de la sociedad, 10, 20, 30, 40 años, y nunca cambiará, porque el capital social es la consignación de los aportes que pagaron los socios. Eso es inmodificable, en principio. Repito, a menos que se haga una reforma estatutaria para incrementarlos o para disminuirlos. Entonces, pasemos a mirar el capital social. El artículo 122 del Código de Comercio nos dice: el capital social será fijado de manera precisa, pero podrá aumentarse o disminuirse en virtud de la correspondiente reforma estatutaria aprobada y formalizada conforme a la ley. Será ineficaz todo aumento de capital que se haga con reevalúo de activos. Entonces, aquí lo primero que nos dice el artículo 122 es que el capital social será fijado de manera precisa. Y de manera precisa nos indica que se debe señalar cuál es el capital autorizado, cuál es el capital suscrito y cuál es el capital efectivamente pagado, lo cual ya hemos explicado. También hemos manifestado que ese capital podrá aumentarse o disminuirse, pero que ello implica una reforma estatutaria. ¿Por qué? Porque el capital queda plasmado en los estatutos, y si usted quiere modificarlo, entonces tiene que reformar la escritura pública, tiene que reformar los estatutos, ya sea para incrementarlos o disminuir. El incremento o disminución del capital social tiene que ser aprobado por la asamblea o por la junta de socios, que son los máximos órganos en materia de administración. Una vez aprobado en asamblea, entonces se corre la escritura pública correspondiente para la modificación del capital social. Finalmente, dice el artículo 122, será ineficaz todo aumento de capital que se haga con reavalúo de activos. No puede aumentarse el capital haciendo un reavalúo de los activos, es decir, tomando los activos que tiene la sociedad o los aportes que hayan realizado los socios en bienes muebles o bienes inmuebles y hacer un reavalúo, es decir, un nuevo avalúo para incrementar su precio y de esta manera incrementar el capital social. Ese reavalúo está prohibido por la ley. Como lo acabamos de leer, repito, será ineficaz el aumento de capital que se haga con reavalúo de activos. Miremos entonces el artículo 124, que nos dice lo siguiente en cuanto a los aportes. Entrega de los aportes. Mire lo que nos dice: los asociados deberán entregar sus aportes en el lugar y forma y época estipulados. Entonces, aquí el 124 nos dice cómo, cuándo y dónde deben entregar los socios los aportes.
y nos dice que los asociados deberán entregar sus aportes en el lugar, forma y época estipulados. Y usted se preguntará, ¿estipulados dónde? Estipulados en el contrato social. Recuerde que el socio suscribe un contrato y en virtud de la suscripción de ese contrato se compromete a pagar un aporte a la sociedad. Por eso es que uno de los capitales que integra el capital social se denomina capital suscrito. Es decir, es el capital que suscriben los socios, el que se comprometen a pagar en virtud de la suscripción del contrato social. Suscribir, para los que no saben, y este término le puede parecer un poco extraño, suscribir es sinónimo de firmar. Cuando dicen suscribir, significa es firmar el contrato, haberse obligado a través de la firma del contrato social. Sabemos que la firma avala el contenido del documento, principio. Entonces, cuando se suscribe el contrato, lo que está diciendo la norma es cuando se firma el contrato. Entonces, en otras palabras, se debe señalar la forma en que se harán entregar los aportes en lugar, forma y época estipuladas. Repito, estipuladas en el contrato social, en los estatutos, en la escritura pública. Ahí en esa escritura pública se señala cuál es el lugar, cuál es la forma y la época. ¿Y por qué la época? El lugar puede ser, pueden definir una cuenta bancaria, y la forma pueden definir una cuenta bancaria mediante consignación a la cuenta bancaria del Banco Bancolombia, de vivienda, cualquiera, a nombre de la sociedad, la cuenta bancaria corriente número tal o número X, ¿verdad? Y la época, esto hay que tenerlo muy preciso. Hay algunos tipos societarios, sobre todo aquellas sociedades de capitales, ¿verdad? O sociedades cuyo capital se divide en acciones, donde el legislador ha permitido que el capital suscrito se pague en cuotas o instalamentos que no superarán regla general el término de un año, salvo la excepción de las sociedades por acciones simplificadas, cuyo término no excederá de 2 años. Por otro lado, y regla general, las sociedades de personas, como es el caso de la sociedad colectiva, como es el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, y como es el caso, bueno, esos dos en principio deben pagarse el capital suscrito integralmente al momento de constituir la sociedad. En otras palabras, o dicho de otra manera, en este tipo de sociedades no se permite que el capital suscrito se pague por cuotas. Se tiene que pagar en su totalidad al momento de constituirse la sociedad. Lo que sí se permite para las sociedades de capital, como son, por ejemplo, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad por acciones simplificada, entre otras. Entonces, esto es muy importante señalar la época en que se han de pagar los aportes. Si estamos frente a sociedades de compañía de responsabilidad limitada, ya sabemos que se tiene que pagar íntegramente al momento de constituirse la sociedad, pero si estamos frente a una anónima, a una sociedad por acciones simplificadas, o en tratándose de los comanditarios en la sociedad comandita por acciones, se pueden fraccionar por cuotas. Y deberá señalarse el número de cuotas que va a pagar, en que el asociado va a pagar su aporte. Ya esto es convenido entre el asociado y la sociedad, convenio entre el asociado y la sociedad, y se definirá si lo pagará a 2, a 3, a 4, a 6 o a 12 cuotas. A 12 cuotas. Repito, en tratándose de la anónima
y la sociedad por acciones y los comanditarios en la sociedad en comandita por acciones, el término está máximo para pagar el capital suscrito es de 1 año. En tratándose de la sociedad por acciones simplificada, el término máximo es de 2 años. Bajo ningún motivo podrá excederse de dicho término. Entonces, eso es muy importante. Sigue diciendo la norma. A falta de estipulación, la entrega de bienes inmuebles se hará en el domicilio social tan pronto como la sociedad esté debidamente constituida. Aquí, esta estipulación aplica tanto para sociedades de personas como sociedades de capital. Si no se dijo nada en las escrituras acerca del lugar, forma y época para pagar los aportes, entonces los aportes se deberán pagar en el domicilio social y se deberán pagar en su integridad tan pronto como la sociedad esté debidamente constituida. Eso es muy importante. Miremos entonces el criterio específico frente a cada sociedad para el pago del aporte. Miremos el artículo 345 para ver el criterio específico frente a la sociedad en comandita por acciones. La sociedad en comandita por acciones, artículo 345, que señala la suscripción y plazo para el pago de acciones en sociedad en comandita por acciones, dice: al constituirse la sociedad deberá suscribirse por lo menos el 50% de las acciones. En otras palabras, deberá suscribirse por lo menos el 50% del capital autorizado. En las sociedades de capital ya les había explicado que el capital social se encuentra dividido en acciones. Entonces, aquí les dejo el concepto de acción. Un concepto muy simple. Si se le pregunta qué es una acción, respuesta simple: la acción es la forma como se divide el capital en las sociedades por acciones. Repito, las acciones o la acción es la forma como se divide el capital en las sociedades por acción. Si queremos un concepto un poco más técnico respecto a eso, podemos decir que la sociedad, además de ser la forma como se divide el capital en las sociedades por acciones, constituye también un título valor que con un contenido crediticio y que otorga unos derechos políticos y unos derechos crediticios a su titular. En este caso, el accionista. Los derechos crediticios obviamente es el valor de las acciones que está incorporado en el título accionario, y los derechos políticos son los derechos a participar en las decisiones de la administración de la sociedad, en los derechos a votar en la toma de decisiones, entre otros. Entonces, eso podemos señalar de las acciones. Entonces nos dice aquí, repito, que al constituirse la sociedad deberá suscribirse por lo menos el 50% de las acciones. En otras palabras, deberán haberse comprometido a pagar los socios por lo menos el 50% del capital autorizado, en que se divide el capital autorizado, y pagarse siquiera la tercera parte del valor de cada acción suscrita. No solo debieron haberse comprometido a pagar por lo menos el 50% de las acciones en que se divide el capital autorizado, sino que de ese capital suscrito debieron comprometerse a pagar por lo menos una tercera parte. ¿Ya? Entonces volvamos al ejemplo de la sociedad de Hugo, Paco y Luis, donde decíamos que Hugo, Paco y Luis constituyeron una sociedad y cada uno de ellos realizó aportes en dinero igual a 200 millones de pesos, sumando así el capital social un total de 600 millones de pesos. Si estamos frente a una una sociedad en comandita por acciones, podemos decir que el capital autorizado de esa sociedad, habíamos dicho que es 1.000 millones de pesos,
que de ese capital autorizado se comprometieron a pagar 600 millones de pesos, que es el 60% del capital autorizado. Luego entonces está dentro del margen permitido por la norma, porque la norma dice que deberán suscribirse por lo menos el 50%. Y fíjese que la norma establece un mínimo del 50% y dice por lo menos el 50%. Por ningún motivo podrá constituirse una sociedad por acciones donde no se suscriba por lo menos el 50% de las acciones. Entonces, aquella sociedad donde no se llegue a suscribir el 50% de las acciones, aquellas sociedades de capital, donde no se llega a suscribir por lo menos el 50% de las acciones, no podrá existir ni podrá la sociedad constituirse en debida forma. Será una sociedad nula de pleno derecho por no reunir los requisitos legales para su constitución. Entonces luego nos dice, de ese 50% deberá suscribirse por lo menos una tercera parte. Entonces en este caso tenemos que Hugo, Paco y Luis suscribieron de un capital autorizado 600 millones de pesos, es el 60%. Entonces superaron el mínimo del 50%. Pero dice, y pagarse siquiera la tercera parte del valor de cada acción. Entonces, ¿cuál es la tercera parte del capital suscrito? La tercera parte del capital suscrito, que es 600 millones de pesos, la totalidad del capital suscrito, la tercera parte vendrían siendo 200 millones de pesos. 200 millones de pesos es una tercera parte de 600 millones de pesos, que es el capital suscrito. Como la norma nos dice que debemos pagarse, que debe haberse pagado al momento de constituirse la sociedad por lo menos una tercera parte de las acciones suscritas, entiéndase el capital suscrito, lo mínimo que deben pagar Hugo, Paco y Liz para iniciar la sociedad son 200 millones de pesos. Los 400 millones de pesos restantes que suscribieron lo podrán cancelar en el término de un año, por cuotas o por instalamiento, si no lo hacen de manera integral al momento de constituir la sociedad. El artículo 354 nos señala cómo se paga el capital social en las sociedades de responsabilidad limitada. Y nos dice, el capital social se pagará íntegramente al constituirse la compañía. Esto aquí no tiene discusión. Señores Hugo, Paco y Luis constituyeron una sociedad, capital autorizado 1.000 millones, capital suscrito 600 millones de pesos. Al momento de constituir la sociedad, capital suscrito y capital pagado deben ser igual. 600 millones de pesos de capital suscrito, 600 millones de pesos de capital pagado. Aquí no hay derecho a financiación o a pagar por plazos el capital suscrito. Al momento de constituirse la sociedad, el capital suscrito debe estar íntegramente pagado. Igual pasa cuando se solemnice cualquier aumento del capital. Se debe pagar íntegramente al momento de solemnizarse la respectiva escritura pública. En este caso, el capital social está dividido en cuotas de igual valor. Eso lo estudiaremos más adelante cuando estudiemos concretamente la compañía de responsabilidad limitada. Por otra parte, el artículo 376 nos habla de la sociedad anónima y nos dice cómo debe constituirse el capital social o pagarse el capital social de la sociedad anónima. Y en otras palabras, es igual como se paga en comandita por acciones. Y dice el artículo 376, al constituirse la sociedad deberá suscribirse no menos del 50% del capital autorizado y pagarse no menos de la tercera parte del valor de cada acción del capital suscrito. De la misma manera como se paga el capital en la sociedad en comandita por acciones, que ya hemos explicado. Ahora, habiendo explicado ya el tema de el capital social, pasemos a ver los aportes y las clases de aporte. Miremos entonces el artículo 126 del Código de Comercio, a ver qué nos dice en cuanto a los aportes y clases de aportes.
Habíamos dicho en principio y de manera general que los aportes pueden ser de tres tipos. Y lo explicamos en la sesión pasada. Dijimos que están los aportes en dinero, ¿ya? Y el dinero papel, que es aquel representativo de valores, moneda representativa de valores con el cual se puede comerciar. Hablamos también de que hay aporte en bienes y que esos aportes de bienes tienen que ser susceptibles de cuantificación económica y que esos aportes de bienes pueden ser, bienes muebles o bienes inmuebles. Y también hablamos del aporte de industria o trabajo. Entonces, la normatividad nos trae aquí unos elementos muy importantes que debemos tener en cuenta respecto del aporte de bienes. Y veamos entonces lo que nos dice el artículo 126. Dice, los aportes en especie, entiéndase aporte de bienes, sean bienes muebles o inmuebles, los aportes en especie podrán hacerse por el género y cantidad de las cosas que hayan de llevarse al fondo social, pero estimados en un valor comercial. Entonces, lo primero es que esos bienes o esos aportes en especie se podrán hacer por género y por cantidad. Y además dice que lo importante es que esos bienes sean susceptibles de valor comercial o de cuantificación económica. Esto es muy importante porque es necesario que se establezca el valor comercial de dichos bienes para poder determinar la suma o el valor a que asciende el aporte del socio. Si se aporta un bien que no sea susceptible de cuantificación o de valoración económica, luego entonces no se podrá determinar el valor a que asciende el aporte del socio. Entonces allí tenemos una razón importante y la razón principal por la cual los aportes en especie o en bienes tienen que ser aportes susceptibles de cuantificación económica. De tal manera que yo pueda fijar el valor de la cosa y poder determinar en la escritura pública de manera clara en los estatutos a cuánto asciende el valor, a cuánto asciende el aporte del socio. Ya habíamos leído en el artículo 124 que los aportes tenían que pagarse y tenían que fijarse de manera clara en los estatutos sociales. Entonces, sigamos viendo algunos aparte. Respecto al pago de los aportes, miremos que hay varios aportes de bienes que se pueden realizar. Usted puede aportar un contrato, usted puede aportar una propiedad industrial, usted puede aportar una propiedad intelectual, usted puede aportar un bien mueble, usted puede aportar un bien inmueble. Mire lo que dice aquí el artículo 131, aportes de contrato. Cuando la aportación consista en la cesión de un contrato, el aportante responderá del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, salvo estipulación en contrario. Cuando hay aportaciones de contrato, la sociedad tiene que ser muy cautelosa y tiene que ser muy minuciosa en el estudio del contrato. Normalmente, y según la teoría general de los contratos, la mayoría de los contratos que se celebran en el comercio son contratos bilaterales, es decir, donde existen prestaciones recíprocas. Y las prestaciones del contrato, como ustedes bien saben, consisten en obligaciones de hacer, de dar o de no hacer algo. Entonces, en este orden de ideas,
debemos entender que cuando se cede un contrato a la sociedad como aporte, la sociedad viene a ser parte de ese contrato porque es la parte cedida, ¿verdad? Y entonces viene a ser parte de ese contrato y en tal virtud contrae obligaciones contractuales. No solamente está recibiendo un aporte, sino que también se está obligando para con la otra parte contractual. Saben ustedes que el contrato surte efectos interpartes, bien lo anuncia el Código Civil cuando dice el contrato es ley para las partes. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que mirar los contratos. En los contratos hay algo que se llama el AUI, que son la administración, las utilidades y los imprevistos. Entonces, en ese orden de ideas, cuando se hace la planificación de un contrato, sobre todo en tratándose de contratación estatal o contrataciones macroeconómicas, hay un factor que se llama el factor de los imprevistos. Y ese factor de los imprevistos normalmente está cobijado dentro del precio ofertado. De tal suerte que cuando se generen imprevistos que puedan aumentar el costo de la producción o el costo que implique cumplir con la prestación, tendrán que ser asumidos por la parte obligada en virtud de el criterio de imprevistos. Por eso uno de los principios reinantes de la contratación es el de planificación o planeación. Se debe planear muy bien y examinar cuáles son los riesgos de las partes que pueden producirse en ejecución del contrato. Entonces, fíjense que no es tan sencillo decir vamos a recibir un contrato, porque pongamos un ejemplo. Resulta que hay un socio que ceda a la sociedad un contrato que le fue adjudicado vía licitación para la construcción de un escenario deportivo y el contrato tiene una cuantía de 40.000 millones de pesos. No podremos decir de manera apresurada que el aporte del socio es igual a 40.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque de esos 40.000 millones de pesos habrá que deducir y un estudio muy serio cuántos serán los gastos de ejecución del contrato, cuáles serán los gastos por posibles riesgos en el contrato y finalmente determinar cuál va a ser la utilidad líquida o la utilidad neta del contrato. Entonces, en ese orden de ideas, cuando se fije la utilidad, realmente a eso ascenderá la aportación. Porque es que no podemos decir que la aportación es de 40.000 millones de pesos porque realmente no son 40.000 millones de pesos los que van a ingresar a la sociedad. De esos 40.000 millones de pesos, la sociedad tendrá que destinar por lo menos el 70 u 80% para los gastos de ejecución del contrato. En otras palabras, para cumplir con su obligación de construir, tendrá que pagar unos ingenieros, tendrá que pagar unos diseños, tendrá que pagar a unos arquitectos, tendrá que pagar unos estudios de factibilidad, en fin, tendrá que pagar la mano de obra, tendrá que pagar el suministro del insumo para la construcción, en fin, todo eso son gastos del contrato. Entonces hay que mirar muy bien cuando hay aportaciones de contrato. ¿Ya? Miramos, por ejemplo, entonces, un momento, déjenme ver aquí un momento. Los aportes de crédito. Mire lo que dice el artículo 129 sobre los aportes de crédito. Usted puede aportar un crédito, ¿verdad? Usted puede aportar un crédito o puede aportar, entiéndase por crédito, un título valor. Usted puede aportar un pagaré a la sociedad. Usted puede aportar una letra de cambio. Usted puede aportar un cheque.
Supongamos que estamos en presencia de una sociedad de capital donde no se nos permite realizar el pago de los aportes, eh, dos terceras partes del pago de los aportes se nos permite realizar por cuotas o instalamentos. Entonces, en este ejemplo, el socio realizó el pago de una tercera parte de las acciones suscritas en efectivo y va a pagar las otras dos terceras partes por cuota dentro del término legal que es de un año. Para ello, tranquilamente el socio puede girar unos cheques o puede girar un pagaré o puede cederle o, perdón, endosarle una letra de cambio a la sociedad o entregarle un pagaré. Esos son aportes de crédito. Dice el artículo 129, el aportante de un crédito el aporte de un crédito solamente será abonado en cuenta del saldo del socio cuando haya ingresado efectivamente a la caja social. Esto quiere decir que la simple entrega de los cheques o el endoso del pagaré o de la letra de cambio no constituye el hecho o no acredita el hecho de que el socio haya efectivamente pagado el aporte. Lo que hizo fue la entrega de un crédito. El pago del aporte se hace efectivo cuando los dineros ingresan a la caja de la sociedad, es decir, a las cuentas de la sociedad. Sigue diciendo el artículo 129, el aportante de cualquier crédito responderá, uno, de su existencia, dos, de la legitimidad del título y tres, de la solvencia del vigor. Son tres requisitos que debe cumplir o por los cuales debe responder el aportante de un crédito. Lo repito, el primer requisito que debe acreditar el aportante de un crédito es su existencia, que realmente el crédito que está aportando exista. Y no solo que exista, sino que el segundo requisito señala que además de su existencia debe ser legítimo. Es decir, que haya sido expedido según la normatividad expresa para cada título valor y conforme a su ley de circulación. Si ustedes aún no han visto títulos valores, cuando los vean, van a entender que los títulos valores, cada uno tiene unos requisitos de ley que debe cumplir y que cada uno circula en el comercio según su propia ley de circulación. Así, por ejemplo, la ley de circulación del cheque es que el cheque es pagadero a la vista. ¿Qué significa esto? Que una vez presentado el cheque ante la entidad pagadora, deberá pagarlo inmediatamente siempre y cuando haya fondos. Siempre y cuando haya fondos. Entonces el cheque es pagadero a la vista. Por otra parte, no solamente debe garantizar el aportante de un crédito la existencia y la legitimidad, sino que tiene que garantizar la solvencia del deudor. Que no nos vaya a salir con un crédito chimbo o con un deudor desfinanciado, no. Él tiene que garantizar que el deudor tiene los recursos suficientes para cumplir con ese crédito. Entonces, eso es importante, esos tres requisitos: existencia, legitimidad y solvencia del deudor. Y como dice, dicho crédito deberá ser exigible dentro del año siguiente a la fecha del aporte. ¿Por qué? Porque la regla general es que no se puede pagar el aporte, el término máximo para pagar los aportes es de un año. Entonces, es otro requisito que debe entender que se deben tener, que la fecha de exigibilidad del crédito no puede ser superior a un año. No puede ser superior a un año. Si el crédito no fuere totalmente cubierto dentro del plazo estipulado, el aportante deberá pagar a la sociedad el valor faltante según el caso de entre los 30 días siguientes al vencimiento
con los intereses corrientes del monto insoluto y los gastos causados en la cobranza. Si no lo hiciere, la sociedad dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 125. ¿Y qué dispone el artículo 125? El artículo 125 dispone cuáles son los arbitrios o herramientas jurídicas que tiene la sociedad cuando el socio ha incumplido el pago del aporte. Recuerden que el pago del aporte es una obligación contractual que adquiere el socio con la sociedad y viene a ser en principio la obligación más importante que tiene el socio para con la sociedad, pagar el aporte. ¿Qué pasa si llegado el momento y llegado el tiempo estipulado en el contrato, el socio no paga el aporte en la forma y tiempo convenida? Mire lo que dice el artículo 125. Cuando el aporte no se haga en la forma y época convenidas, la sociedad empleará los arbitrios de indemnización estipulados en el contrato. Entonces, en principio, se le da prioridad a las normas convencionales. En otras palabras, a las normas del contrato, en virtud de lo señalado en el artículo 4 del Código de Comercio, cuando dice que las normas convencionales o las normas estipuladas en el contrato, legalmente estipuladas en el contrato, preferirán a las normas supletivas. Entonces, esta es una norma supletiva. ¿Por qué? Porque es una norma que solamente aplica siempre y cuando no se haya estipulado nada respecto de esta situación en el contrato. Si en el contrato no se dijo nada respecto de cómo debía proceder la sociedad cuando los socios hubieran incumplido la forma y la época convenida para el pago del aporte, entonces acudimos al artículo 125 que nos dice cuáles son las herramientas o los arbitrios legales de lo que dispone la sociedad. Entonces sigue diciendo, a falta de estipulación expresa al respecto, la sociedad podrá emplear cualquiera de los siguientes arbitrios o recursos. Primero, excluir de la sociedad a la sociedad incumplida. Ese es el primero. Usted no cumplió con su obligación de pagar el aporte, entonces lo excluimos de la sociedad. Punto. Esto normalmente se da en aquellos casos donde el pago del aporte tiene que hacerse íntegramente al momento de constituirse la sociedad. Entonces, no pagó el aporte, excluyanlo de la sociedad. Segundo, reducir su aporte a la parte del mismo que haya entregado o esté dispuesto a entregar. Pero si esta reducción implica disminución del capital social, se aplicará lo dispuesto en el artículo 145. Y ya vamos a ver qué dice el artículo 145. Esto aplica, este numeral 2, este supuesto fáctico establecido en el numeral 2, normalmente aplica para las sociedades de capital, donde en dichas sociedades se establece que se debe pagar una tercera parte al momento de constituirse la sociedad y las dos terceras partes se podrán pagar en términos de 1 año o de 2 años si se trata de sociedades por acciones simplificadas. ¿Qué pasa si cumplido el término de 1 año el socio no ha pagado la totalidad del aporte? Supongamos que alcanzó a pagar un 80 o un 70% de el aporte suscrito. Lo que se hace en este caso es reducir su participación a lo efectivamente pagado. Así entonces, si el socio se había comprometido a aportar 200 millones de pesos que están representados en acciones y que cada acción tiene un valor nominal de 1 millón de pesos, tendríamos que el socio habría suscrito 200 acciones porque se comprometió a pagar 200 millones de pesos. Luego, entonces, 200 millones de pesos representados en acciones por valor de 1 millón de pesos igual a 200 acciones. Como no pagó la totalidad del aporte,
se reduce su participación a lo efectivamente pagado. Supongamos que pagó 150 millones de pesos de los 200 que se comprometió a pagar. Entonces reducimos su participación a 150 millones de pesos y ya no le corresponderán 200 acciones, sino 150 acciones. Aquí hay que tener mucho cuidado que esa reducción no implique la disminución del capital social. Recuerden que eh, en las sociedades de capital les dijimos que tendría que suscribirse por lo menos el 50% del capital autorizado y pagarse por lo menos una tercera parte del capital suscrito. Si con esa disminución que se le hace al socio por no haber pagado íntegramente el aporte, se disminuye el capital suscrito por debajo del 50% del capital autorizado, entonces tendremos que aplicar lo dispuesto en el artículo 145 que nos dice lo siguiente. La Superintendencia de Sociedades autorizará la disminución de capital social. Bueno, ya esto no se puede, que la sociedad crece, ella la reducción de los activos de cualquiera. Cuando el pasivo externo proviene de prestaciones sociales, será necesario los acreedores sociales. Bueno, cuando ya lo que señala el artículo 145 en cuanto a la autorización de la superintendencia, ya no es aplicable al caso concreto. Entonces, lo que sí puede pasar, lo que sí puede pasar es una causal especial de liquidación de la sociedad o que la sociedad no se pueda constituir por haber disminuido su capital a menos del 50%, que es el mínimo establecido por la ley. El tercer arbitrio de que dispone la sociedad en caso de incumplimiento en el pago del aporte por los socios es hacer efectiva la entrega o pago del aporte. ¿Y cómo lo hace efectivo? ¿Cómo puede hacer la sociedad efectiva la entrega o pago del aporte? Recuerde que eh, el aporte o la suscripción de las sumas de dinero a pagar o de las acciones o de las cuotas sociales o de las partes de interés se hace mediante la suscripción de un contrato en la cual el socio se compromete a pagar a favor de la sociedad una suma expresa de dinero en un tiempo determinado, ¿verdad? Y comprometiéndose él personalmente a dicho pago. Luego, entonces, ese contrato en términos generales es un título ejecutivo por cuanto contiene una obligación clara, expresa y exigible. Si llegado el tiempo no lo ha pagado, entonces la obligación se hace exigible y podrá entonces hacer efectiva la entrega o pago del aporte a través de las herramientas judiciales que disponga, podría hacer una demanda ejecutiva ante la autoridad o juez competente. Entonces, esto es muy importante en cuanto al pago de los aportes. ¿Cómo se paga el aporte de industria? Miremos entonces el aporte de industria. Antes de pasar al aporte de industria, tenemos que señalar aquí que en la escritura pública, habíamos dicho, se debe dejar constancia de los valores de los bienes en especie. Ahora, ¿cómo se fijan esos valores de los bienes o de los aportes en especie? Esos, esos valores se fijan a través de unos avalúos que realizan unos peritos. Esos peritos presentan su avalúo a la asamblea de socios, que es el máximo órgano de la sociedad, y la asamblea entonces decide mediante votación si lo acepta o si por el contrario rechaza ese avalúo. Si lo rechaza, entonces tendrá que nombrarse un nuevo perito para que haga un nuevo avalúo. Y cuando se decida el valor, ese valor se debe fijar en la escritura pública para que se sepa a ciencia cierta a cuánto asciende el valor comercial de la sociedad. Aquí es muy importante algo. Cuando se trate de bienes inmuebles, es necesario que se haga la tradición en debida forma, que se incluya el bien inmueble en la escritura pública para que se configure la tradición en debida forma. En otra, también hay que señalar que aquí con estos avalúos hay que ser muy rigurosos.
hay personas que por ahorrarse un dinero no señalan en la escritura la aportación de bien y dicen y lo que hacen es un contrato de arriendo del bien inmueble a la sociedad para ahorrarse los dineros de gastos de notaría, de traspaso, los dineros de los impuestos de registro, que a veces suelen ser bastante onerosos. Entonces, para ahorrarse ese dinero, entonces dicen, no lo metamos en la sociedad como un bien de la sociedad, como un aporte, sino más bien hagamos un contrato ficticio de arriendo y de esa manera nos ahorramos ese dinero. Eso puede ser muy grave para el socio. Es la peor recomendación que se le puede dar, porque la única forma que acredite una persona la calidad de socio es mediante la certificación que expida el respectivo administrador o revisor fiscal de haber pagado el aporte. De tal suerte que si algún día ese señor tiene o ese socio tiene una disputa con los demás socios y alguno le dice al administrador o revisor fiscal, certifíqueme que X socio pagó el aporte. No tiene forma como demostrar que pagó el aporte. No quedó en la escritura pública y lo que existe es un contrato de arriendo. Y no hay ninguna forma de pagar el pago, de comprobar el pago del aporte. Entonces, esto es muy, muy delicado. Bueno, pasemos entonces al aporte de industria o trabajo. El artículo 137 nos dice lo siguiente. Podrá ser objeto de aportación la industria o trabajo personal de un asociado, sin que tal aporte forme parte del capital social. Entonces les decía que en principio el capital, el aporte de industria o trabajo no hace parte del capital social, solamente hacen parte del capital social las aportaciones en dinero y las aportaciones de bienes inmuebles. Si bien es cierto, la aportación de industria o trabajo puede ser cuantificable económicamente, esta cuantificación no se predica para integrar el capital social, sino para determinar el monto del aporte y poder determinar, en otras palabras y concretamente, la participación del socio en la sociedad. Entonces, el pago del aporte de industria puede ser con fijación de su cuantía o sin cuantía. Sigue diciendo el artículo 137. El aportante de industria participará en las utilidades sociales. Tendrá voz en la asamblea o en la junta de socios. Los derechos inicialmente estipulados en su favor no podrán modificarse, desconocerse ni abolirse sin su consentimiento expreso, salvo decisión en contrario proferida judicial o arbitralmente. Podrá administrar la sociedad, podrá, no es obligación. No significa que el socio aportante de trabajo de industria deba ser el representante o el administrador de la sociedad. Podrá, y en caso de su retiro o de liquidación de la misma, solamente participará en la distribución de las utilidades. ¿Y por qué solamente participará en caso de liquidación? En caso de liquidación, solamente participará en la distribución de las utilidades, porque como él no tiene parte en el capital social, no puede participar del capital o del patrimonio, solamente de las utilidades. Reservas, valorizaciones patrimoniales producidas durante el tiempo en que estuvo asociado. Sigue diciendo. El artículo 138. Cuando el aporte consista en la industria o trabajo personal estimado en un valor determinado, la obligación del aportante se considerará cumplida sucesivamente por la suma periódica que represente para la sociedad el servicio que constituye el objeto del aporte. Explico esto. Mire que dice, aquí dice cómo se paga el aporte de industria o trabajo. Dice, la obligación del aportante se considera cumplida sucesivamente, es decir, de la forma de tracto sucesivo, por etapas, por la suma periódica
que represente para la sociedad el servicio que constituya el objeto del aporte. Suma periódica. Explicamos aquí entonces cómo se paga el aporte de industria. Si dentro de la sociedad constituida por Pedro, Juan y María, el señor Pedro se ha comprometido a pagar un aporte igual a 200 millones y se ha determinado que ese aporte de industria de 200 millones vale 200 millones de pesos, está estimado en 200 millones de pesos, se pagarán 100 millones de pesos anuales. Si estamos en una sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, donde el capital se divide en cuotas, el señor Pedro trabajará el primer año. Finalizado el primer año y llegado el momento de repartir las utilidades a cada uno, entonces al señor Juan y María se le entregarán las utilidades correspondientes a su participación, como quiera que ellos aportaron dinero. Al señor Juan, ¿qué se le entregará? Se le entregarán las cuotas correspondientes a los 100 millones que pagó con su trabajo. ¿Por qué? No tiene participación en las utilidades en principio. No tiene participación en las utilidades en principio porque apenas él está realizando el primer pago de sus aportes durante el primer periodo o el primer año. Para el segundo periodo o segundo año, él va a pagar otros 100 millones de pesos para de esta manera completar el pago de su aporte o trabajo que está cuantificado en 200 millones de pesos. De tal manera que según finalizado el segundo periodo, al momento de repartir las utilidades, los señores Juan y María recibirán la proporción de las utilidades correspondientes a sus aportes y el señor Pedro recibirá utilidades correspondientes a las cuotas liberadas por los 100 millones que pagó en su primer periodo, más las cuotas de los 100 millones de pesos que liberará o acciones que liberará, en este caso cuotas, porque el capital social de la responsabilidad limitada se divide en cuotas, las cuotas que libera con su segundo pago de aportes en el segundo periodo. Ya para el tercer periodo, el señor Pedro sí recibirá participación de las utilidades en igual proporción o porcentaje a los 200 millones de pesos. Si los 200 millones de pesos representan el 30% de la participación en las utilidades, entonces recibirá el 30% de las utilidades. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando el aportante de trabajo? ¿Qué pasa cuando el aportante de trabajo cuando en el aporte de trabajo no se estipule un precio? Cuando no se estipule el precio, entonces la norma nos indica que el aportante de industria participará en las utilidades en igual proporción al mayor aportante de capital. Entonces, repito, cuando no hay cuantificación del aporte de industria, se entiende que el aportante de industria participará en las utilidades en igual proporción al mayor aportante de capital. Bueno, creo que con esto hemos agotado el estudio del numeral quinto del artículo 110 del Código de Comercio. Pasemos ahora entonces a mirar los demás numerales. La forma de administrar los negocios sociales con el numeral número 6 dice que se debe indicar en la escritura social la forma de administrar los negocios sociales con indicación de las atribuciones y facultades de los administradores y de las que se reservan los asociados, las asambleas y la junta de socios conforme a la regulación legal
de cada tipo de sociedad. Entonces, miremos aquí lo siguiente. Regla general, la administración de las sociedades está en cabeza de la asamblea o de la junta de socios. Decimos asamblea cuando estamos frente a sociedades de capital y decimos junta de socios cuando estamos frente a sociedades de personas. Pero en términos generales es lo mismo. Entiéndase por asamblea general la concurrencia de la totalidad de los socios. Y la asamblea general o la asamblea de socios es el máximo órgano de administración de la sociedad. Una sociedad puede tener una asamblea de socios, puede tener una junta directiva que es nombrada por la asamblea, puede tener un administrador o representante legal y puede tener en algunos casos un revisor fiscal. Esos son los órganos de administración de la sociedad, siendo, repito, el mayor órgano de administración de la sociedad la asamblea de socios. Entonces, el numeral 6 del artículo 110 nos indica que en la escritura pública se debe señalar la forma de administrar los negocios sociales con indicación de las atribuciones y facultades de los administradores y de las que se reserven los asociados, las asambleas y las juntas de socios, conforme a la regulación social. Entonces aquí se debe estipular si la sociedad va a tener, obviamente toda sociedad tiene asamblea o junta de socios, pero si la sociedad va a tener una junta directiva, si va a tener el representante legal, quién va a ser el representante legal, quién va a ser el administrador y si el administrador va a ser el mismo representante legal o no, y si va a tener un revisor fiscal. En tratándose de las sociedades de capital, sobre todo la sociedad anónima, exige la norma que deba tener un revisor fiscal. Para las sociedades por acciones simplificadas no es necesario, salvo que se cumplan con algunos límites o se excedan algunos límites legales que explicaremos en su momento. Se debe señalar los órganos de administración. Entonces se debe señalar la Asamblea General y cuáles van a ser las facultades de la Asamblea General. Reglas generales, en la Asamblea General concurren todos los poderes de la administración de la sociedad. De esas facultades, la Asamblea General podrá delegarle algunas facultades a las juntas directivas y la junta directiva a su vez podrá determinar algunas facultades para el representante legal y para el administrador. Entonces, eso se debe detallar de manera clara en los estatutos. Veamos entonces, si no se detalla, veamos cuáles son las facultades que nos trae la ley y que debemos entender le asisten a cada uno. Miremos el artículo 187 y 197 del Código de Comercio. Así entonces, el artículo 187 nos dice funciones generales de la Junta o Asamblea de Socios. Entonces, ahí nos señala cuáles son, digamos, algunas de sus funciones. Estudiar y aprobar las reformas estatutarias, examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio, las cuentas que deban rendir los administradores, disponer de las utilidades sociales conforme al contrato y a las leyes, hacer elecciones que correspondan según los estatutos o las leyes, fijar las asignaciones de personas así elegidas y removerlas libremente. Entre estas asignaciones están la elección de la junta directiva y la elección del administrador y del representante legal de la sociedad. Regla general, el administrador puede ser el representante legal de la sociedad, pero no es obligatorio que el administrador sea el representante legal de la sociedad. La sociedad puede tener un administrador que se dedique a los asuntos internos de la sociedad, a los negocios, y puede tener un representante legal que se dedique a los asuntos externos y a tratar con los terceros, los asuntos externos de la sociedad. Y aquí están en realidad todos los, digamos todos, no, algunas de las funciones que tiene la asamblea de socios o la junta de socios. Por otra parte, el artículo 196 nos señala cuáles son algunas funciones y limitaciones de los administradores. Y decir, la representación de la sociedad y la administración de sus bienes y negocios se juntarán en las estipulaciones, se ajustarán, perdón, a las estipulaciones del contrato social conforme al régimen de cada tipo social. Fíjese que dice la
representación de la sociedad y la administración por separado. No, repito, no es obligación que el administrador sea representante legal. En algunos casos lo es, en otros no. Entonces, aquí nos dicen algunas limitaciones que tienen los administradores de la sociedad, pero veamos a detalle lo que nos dice los artículos 22 y 23 de la ley 122 de 1995. Les voy a leer rápidamente lo que dicen estos artículos 22 y 23. El artículo 22 nos señala el concepto de administradores y dice, son administradores el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas, consejos directivos, quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. Entonces, ¿quiénes son administradores o se entienden administradores según la ley? Uno puede ser los administradores como tal, los representantes legales, el liquidador o el factor. También los miembros de las juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo a los estatutos ejerzan funciones de administración. El artículo 23 nos señala algunas facultades de los administradores, entre las cuales podemos señalar realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias, velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la revisoría fiscal, entre otros ejemplos. Entonces, en la escritura pública se debe fijar de manera clara cuál va a ser la forma de administración de la sociedad. En otras palabras, se debe fijar cuáles son los órganos, cuáles van a ser los órganos de administración de la sociedad y qué facultades o atribuciones tendrá cada uno de ellos. Entonces, se deberá fijar las facultades o atribuciones de la asamblea o junta de socios, se deberá fijar las facultades de la junta directiva si la hay y las facultades de administradores y representantes legales. Bueno, avancemos. El numeral 7 dice que deberá también señalarse en la escritura pública, numeral 7 del artículo 110, la época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios en sesiones ordinarias o extraordinarias, y la manera de deliberar y tomar los acuerdos en los estatutos de su competencia. Entonces, primero, la asamblea general. Ya dijimos que la asamblea o junta de socios es la concurrencia de la totalidad de los socios y es el máximo órgano de administración. Pero entonces, ¿cómo convocamos a esa asamblea? Esa asamblea la convocamos a través de un documento que se llama documento de convocatoria. En ese documento de convocatoria invitamos a los socios a que comparezcan a la asamblea. Y ahí colocamos, obviamente, dirigido a los socios, colocamos el orden del día y señalamos lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo la asamblea para que puedan concurrir los socios. Según lo señala la ley, Código de Comercio, las asambleas tienen que convocarse en un término de entre 5 y 15 días hábiles. Cuando en la asamblea se vayan a decidir balances financieros, estados y balances financieros, se deberá otorgar un término por lo menos de 15 días hábiles. La convocatoria se deberá emitir con un término por lo menos de 15 días hábiles y se le deberá anexar a dicha convocatoria, ojo con esto, una copia de los balances y de los estados financieros que se van a aprobar, porque no podemos pretender que los socios lleguen a hacer un estudio de un balance o de unos estados financieros en 2, 3 horas, 4, 5 horas que llegue a la reunión. Los estudios de los balances y los estados financieros que corresponden a todo un periodo de la sociedad, que puede ser de un año, que los estados y balances financieros normalmente son de un año, no lo vamos a hacer
en 3, 4 horas. Eso requiere un estudio para revisar incluso si el socio quiere dirigirse a revisar los libros contables para ver si coincide la información contenida en los balances con lo contenido en los libros contables, te pueda hacerlo y poder decidir si aprueba o imprueba esos balances. Ahora, la Asamblea General, la Asamblea o Junta de Socios se reúne en dos tipos de sesiones: sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias. Las sesiones ordinarias son aquellas sesiones que vienen fijadas de manera expresa en los estatutos sociales o en la escritura pública, con una fecha fija y determinada. En ese sentido, se puede estipular en los estatutos que la sociedad se reunirá todos los, todos los años dentro de los primeros 15 días del mes de abril. Ya sabrán ustedes que siempre la sociedad se reunirá en asamblea ordinaria dentro de los primeros 15 días del mes de abril de cada año. Eso es asamblea ordinaria. Y la asamblea extraordinaria es aquella asamblea que se convoca y que no tiene determinación expresa en los estatutos, sino que se convoca para definir asuntos urgentes y especiales de la sociedad. En ese sentido, cuando la sociedad requiera tomar una decisión y que esa decisión debe contar con aprobación de la asamblea o junta de socios, se convoca de manera, se convoca asamblea extraordinaria. También se debe emitir el anuncio de convocatoria señalando el lugar, la fecha y la hora en que se llevará a cabo dicha asamblea, dando un término mínimo, enviándola con un término mínimo de 5 días de antelación. También se deberá y es recomendable que se señale el orden del día y que seguramente se tratarán asuntos que no se trataron en la asamblea ordinaria. Entonces, esto es importante que nosotros lo indiquemos. Se debe señalar también en la escritura la manera de deliberar y de tomar los acuerdos en los asuntos. En otras palabras, tendrá que fijarse el quórum. El quórum no es otra cosa sino el número mínimo de socios requeridos para que se pueda tomar una decisión o para que se pueda deliberar. Entonces, puede haber un quórum deliberatorio hay quórum deliberatorio y hay quórum decisorio. Puede que se cumpla en una reunión con el quórum deliberatorio y se pueda deliberar, pero no se cumpla con el quórum decisorio y solamente se pueda deliberar sin tomar una decisión. O puede que se cumpla con ambas y se pueda deliberar y en consecuencia tomar una decisión. En temas de quórum, tenemos que señalar que existen unas mayorías simples, unas mayorías calificadas y unas mayorías absolutas. Entiéndanse por mayoría simple 50 más 1. Entonces, cuando la norma diga para tomar o para deliberar en asamblea se requiere quórum simple, o mayoría simple, entiéndase 50 más 1, ¿sí? La mitad más 1. La mitad de los socios más 1. Cuando hablamos de mayoría calificada es cuando ya en los estatutos se califica el quórum para efectos de deliberar o tomar una decisión. Puede decirse cuando se trate de decisiones que relacionadas con el aumento o disminución del capital social, se requerirá una mayoría igual al 85% de los socios. Esa es una mayoría calificada, porque te califica la mayoría y de manera expresa te dice, requieres de un 85% de los socios. Si no tienes el 85%, entonces no puedes tomar esa decisión. Y la mayoría absoluta es cuando se señala que para tomar cualquier decisión se necesita aprobación expresa de la totalidad de los socios. Por ejemplo, cuando se trate de venta de bienes, de activos de la sociedad,
o cuando se trate de la decisión de liquidar la sociedad, se podrá estipular que para ceder o vender los activos de la sociedad o para liquidar la sociedad se requiere aprobación de la totalidad de la sociedad. Esa es mayoría absoluta. Entonces, eso se debe fijar respecto a tales decisiones, se debe fijar el quórum y las mayorías, si van a ver sobre qué decisiones habrán mayorías simples, sobre qué decisiones recaerán mayorías calificadas y sobre qué decisiones se impondrán mayorías absolutas. Aquí el número 8 debe estipularse en la escritura las fechas en que deban hacerse los inventarios y balanzas generales, la forma en que han de distribuirse los beneficios y utilidades de cada ejercicio social, con indicación de las reservas que deban hacerse. Aquí esto no tiene mayor explicación, es definir cómo se van a hacer los inventarios y balances generales. Eso se estipula allí, lo hace el contador, el revisor fiscal lo revisa. La forma en que han de distribuirse las utilidades, se fijan cómo se van a distribuir de acuerdo a la participación de cada socio según el aporte pagado. Con indicación de las reservas, hay algunos tipos societarios, como el caso de la sociedad anónima, que la ley le impone el deber de constituir una reserva, entonces esa reserva, al momento de repartir las utilidades, se deberán sacar las apropiaciones primero que van para la reserva. Una vez suplido el porcentaje de la reserva, ya no tendrán por qué hacerse más apropiaciones para la reserva y las utilidades se distribuirán totalmente entre los socios. Eso lo explicaremos más adelante cuando hablemos de la sociedad anónima o la sociedad en comandita por acciones. Número 9, tiene que estipularse en la escritura la duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la misma. Entonces, aquí es muy importante, tiene que señalarse el término de duración o de vida de la sociedad. Esto puede ser el término que escojan los socios, 10, 20, 30, 40, 50 años. El término que ellos digan que va a tener vida la sociedad. Hay que tener muy en cuenta esto porque si se llegara a vencer el término sin haber reformado los estatutos para reformar la duración de la sociedad, no hay forma de revivir. Si no se hizo dentro del término antes de su vencimiento, la sociedad dejó de existir y usted habrá perdido toda la experiencia que habría ganado esa sociedad, habrá perdido activos intangibles como el goodwill, habrá perdido activos intangibles como el no goodwill, la marca, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante que antes del vencimiento se haga la reforma estatutaria para ampliar el término de vigencia de la sociedad. Ojo con eso. Las causales de disolución anticipada, podemos señalar que las causales de disolución de la sociedad de manera general, y ya lo veremos más adelante, las generales están en el artículo 218 del Código de Comercio y respecto de cada tipo societario aplican unas causales de disolución específicas que estudiaremos en su momento cuando estudiemos cada tipo societario de manera concreta. Número 10, la forma de hacer la liquidación una vez disuelta la sociedad con indicación de los bienes que hayan de ser restituidos, distribuidos en especie o de las condiciones en que a falta de dicha indicación puedan hacerse distribuciones en especie. Entonces, esto no requiere mayor explicación, simplemente se deberá estipular en la escritura social la forma en que se ha de hacer la liquidación de la sociedad una vez ésta se haya disuelto. Número 11, tendrá que estipularse una especie de cláusula resolutoria para definir cómo se van a resolver las diferencias entre los asociados y entre los socios con la sociedad. Si se van a someter a la justicia ordinaria, si se harán por un tribunal de arbitramiento, por amigable composición, etc. Eso se deberá definir en la escritura social. Número 12, el nombre y domicilio de las personas o personas que han de representar legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones cuando esta función no corresponda por ley o por contrato a todos o algunos de los asociados. Y número 13, las facultades y obligaciones de revisor fiscal cuando este cargo esté previsto en la ley o en el estatuto. Entonces, les decía que la revisoría fiscal, en algunos casos, como es el caso de la sociedad anónima,
es un órgano obligatorio. En otros casos no, por ejemplo, en la sociedad por acciones simplificadas no es obligatorio, salvo que se violen unos topes que estudiaremos en su momento, pero también al no ser obligatorio es facultativo. Si los socios o el socio quiere instituir el cargo de revisoría fiscal, lo puede hacer y lo hará en los estatutos, en la escritura. Y 14, los demás pactos siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad que estipulen los asociados para regular las relaciones a que dan origen al contrato. Entonces, de esta manera hemos abarcado de forma general el estudio de cada uno de los requisitos mínimos o de los requisitos mínimos que debe contener la escritura social o en otras palabras, el contrato generador de la sociedad. Espero que este estudio haya sido provechoso para cada uno de ustedes y en la próxima sesión ya iniciaremos con el estudio concreto de cada uno de los tipos societarios, siendo la primera de ellas la sociedad colectiva. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos en nuestra próxima sesión.